Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español, herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Diabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Comienzos. Día de la prueba de acceso a la UA. Izuku se sentó en el contenedor de metal, con las piernas colgando por el costado, y miró a los villanos reunidos frente a él. Había poco más de 60 en total y, si bien el número podría parecer mucho, ninguno de ellos era un nombre importante, de hecho, la mayoría eran delincuentes cuyos delitos, asalto, robo, tráfico de drogas, etc., eran menores o no sumaban nada. Demasiado en el gran esquema de las cosas según los estándares de la sociedad. Eran malos, sí, pero no tanto en comparación con monstruos como All for One, Muscular o Moonfish. Sin embargo, Izuku no necesitaba los grandes nombres, al menos no todavía. Necesitaba soldados de infantería, matones y soldados que pudiera utilizar para desgastar a sus oponentes y lidiar con la gentuza. El viejo Izuku se habría preocupado por los hombres y mujeres anteriores a él, habría querido ayudarlos, redimirlos. El nuevo Izuku no pudo evitar burlarse de la idea, había sabido durante años de qué crueldad era capaz la gente, de hecho, la mayor parte de dicha crueldad había estado dirigida a él. El viejo Izuku había querido salvar a todos y fue necesario que un héroe matara a su madre y un edificio se derrumbara a su alrededor para que Izuku aprendiera, entendiera, supiera que no todos podían salvarse, ni deberían hacerlo. Sintiendo un golpe en su hombro, Izuku se giró para mirar a Momo, que estaba parada detrás de él a su derecha. Ella asintió con la cabeza hacia la entrada, con los ojos fijos en el recién llegado antes de darse la vuelta para seguir hablando por su teléfono. Girando la cabeza para mirar hacia la entrada del almacén, Izuku se dio cuenta de a quién habían estado esperando. Tal como All for One había dicho, Izuku conoció al hombre cuando lo vio. Era alto, 2 pisos de músculos sólidos y eso fue mientras estaba inclinado. Su cabello era castaño y puntiagudo, muy parecido a su cuerpo, que parecía irregular, muy parecido a una roca. Sus dientes estaban desnudos y puntiagudos, con sus caninos inferiores sobresaliendo de su boca a ambos lados como un orco anime. Estaba vestido solo con un par de pantalones cortos negros que abrazaban con fuerza la parte inferior de su cuerpo y una capa con capucha gris que estaba abierta en el frente, con la capucha bajada. Solo por la apariencia, Izuku adivinaría que el hombre tenía una simple mutación que le daba una piel dura y rocosa, super fuerza y tal vez sentidos aumentados de algún tipo. Sin embargo, este hombre sirvió a All for One e Izuku sabía que las apariencias engañaban. El hombre podría tener una peculiaridad completamente diferente o incluso múltiples peculiaridades escondidas dentro de su cuerpo, nunca se sabe. Bien, genial, adiós. Al escuchar un pitido, Izuku volvió su atención hacia su teniente, quien estaba metiendo la mano en su capa para guardar su teléfono en un cinturón de herramientas atado a su cintura. Momo estaba vestida con una capa negra con capucha y una máscara kabuki en forma de kitsune sobre su rostro manteniéndola oculta a la vista. Era necesario asegurarse de que cualquiera de sus hombres que fuera atrapado solo pudiera identificar a Izuku, quien no tenía intención de renunciar a su espía tan pronto. Aunque sospechaba que llevaba muy poco debajo debido a su peculiaridad, lo único que sabía con certeza era el cinturón de herramientas alrededor de su cintura. Su cinturón era bastante similar al que había pedido en el curso de apoyo de la UA, magnético, con placas metálicas adheridas con inscritas la estructura molecular de elementos o materiales que podrían considerarse útiles. Botiquines de primeros auxilios, acero, espadas, pistolas,
Cuchillos, titanio, diamantes, escudos, vendas, todo estaba a un azulejo de distancia y la mayoría de ellos Momo ni siquiera necesitaba hacer referencia a haber memorizado sus estructuras moleculares años atrás cuando había practicado y entrenado con su peculiaridad en desarrollo. Sintiendo los ojos de Izuku sobre ella, Momo se dio la vuelta y le dio a su maestro un pulgar hacia arriba mostrando que estaban listos para comenzar. Dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo, Izuku se puso de pie para estar por encima de la multitud debajo de él. Un pisotón de su pie sobre el contenedor metálico de envío provocó un fuerte golpe metálico que resonó en todo el almacén e inmediatamente la atención de todos se centró en el GNT. Por un momento hubo silencio, pero luego Izuku habló con voz confiada, autoritaria, haciendo eco en todo el almacén sin rastro del tartamudeo, la inseguridad y el miedo que había tenido solo unos meses antes, un testimonio del trabajo de Momo para mejorar la salud del chico de pelo verde. Confianza. No perderé el tiempo aburriéndoos a todos mientras hablo una y otra vez sobre nuestros oponentes. No son un gran mal que busca destruir nuestra forma de vida, masacrar a vuestra familia antes de encadenar a los supervivientes. No lo hacen. Deseas a tus esposas e hijas ni quieren quitarte lo que posees. Han cometido crímenes, han hecho mal, pero también todos vosotros. Entonces, ¿quieres saber qué han hecho para ganarse mi ira? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Será para ayudarnos en el esfuerzo que los he reunido a todos aquí para emprender? Al ver miradas de interés, Izuku continuó. Nuestros oponentes son lo que queda de la Yakuza, un nombre que una vez provocó miedo en todo Japón pero que con la aparición de los Quirks ha caído en la ruina. Son ricos, cargados de dinero, oro y joyas. Obtenidos en bancos y tiendas de todo Japón por sus antepasados. Pero eso no es lo que nos importa a mí y a nosotros, dijo, señalando a Momo y a él mismo. Lo que importa es que estas bestias, los Shia Saikai, mataron a nuestra familia. Irrumpieron en nuestro apartamento, mataron a mi padre y a mi hermano, antes de violar y torturar a mi madre y a mi hermana. Solo mi hermana sobrevivió, el atentado contra su vida la dejó marcada y desfigurados, pero nuestra determinación nunca ha sido más fuerte. Buscamos la destrucción de aquellos que lastiman a los nuestros y les dejamos los tesoros dentro del complejo a todos ustedes para su ayuda. Las mentiras y falsedades salieron a la luz suavemente, con facilidad practicada e Izuku pudo ver en los rostros de abajo que le creían. La mayoría de los rostros vueltos hacia arriba estaban empañados por la codicia por el tesoro falso, pero algunos sentían simpatía por una familia y una hermana que no existían, y de unos pocos inesperados, rabia por tales acciones cometidas contra personas aparentemente inocentes. Conteniendo su sonrisa, Izuku en cambio torció su rostro en una expresión de furia, mientras sacaba una pila de carteles de búsqueda de la vieja escuela y los arrojaba a la multitud de abajo. Mientras la gente se inclinaba para recogerlos y examinarlos, explicó Izuku. Estos son los líderes de Shia Saikai, así como los miembros de las 8 balas. Ellos son los que han hecho daño a mi familia. Sin embargo, no busco sus muertes, sino que les pido a ustedes, aquellos que estén dispuestos a ayudarme a vengarme. Para traer a estas personas ante mí con vida. No me importa lo que hagas con los demás ni si lastimas a estos objetivos, lo único que pido es que al final del día tenga la oportunidad de vengarme, personalmente. La última palabra fue pronunciada con una sonrisa oscura e Izuku, mirando a sus secuaces, vio que su discurso improvisado había sido tomado exactamente como esperaba. Por supuesto, no tenía intención de matar a todas las élites del grupo. Su investigación encontró que la mayoría de las 8 balas siguieron a Chisaki porque él los había salvado de alguna manera. Izuku pensó que con algo de persuasión, estarían más que dispuestos a cambiar su empleo a alguien que pudiera utilizar mejor sus habilidades y destrezas. En cuanto a los que no lo hicieron, bueno, la última vez que Izuku se reunió con All for One, el hombre pidió a los que no podía usar. Sujetos para un experimento de algún tipo, aunque Izuku no había pedido detalles. Un instinto le dijo que, si bien podía caer y convertirse en un villano, no estaba preparado para lo que implicara el experimento, al menos todavía no. Sin embargo, si le ayudó, Izuku no tuvo problemas para proporcionarle a All for One los materiales que el hombre requería. La multitud parecía emocionada, feliz por la oportunidad no solo de obtener riquezas sino también de luchar libremente con el uso de sus peculiaridades. El hecho de que los villanos fueran los buenos por una vez pareció irritarlos aún más, ya que Izuku sabía por investigación que varios de los villanos en la sala habían sido ex aspirantes a la escuela de héroes que habían sido rechazados por una razón.
u otro, ya sea por alguna culpa suya o, más probablemente, simplemente no habían podido pasar el corte. Mientras la multitud gritaba su apoyo, con el puño cerrado levantado hacia el cielo, Izuku abrió los brazos y el ruido comenzó a apagarse gradualmente. Les agradezco, amigos míos, su apoyo. Nunca, ni en mis sueños más locos imaginé que tantos de ustedes estarían dispuestos a ofrecerme ayuda en mi búsqueda, para hacer lo que los héroes, escupió la palabra con disgusto, nunca pude. Ahora vete, dijo señalando hacia el frente del almacén, el transporte afuera nos espera para llevarnos a nuestro destino. Cuando la multitud comenzó a salir, Izuku se volvió hacia Momo, quien estaba detrás de él como un guardián silencioso. ¿Está lista nuestra sorpresa? Preguntó en voz baja. La sorpresa había sido una idea de último minuto de Momo y era una que Izuku había aceptado. No solo retrasaría la respuesta de los héroes al ataque, sino que los dividiría y los distraería al mismo tiempo. La policía, los civiles, los trabajadores de rescate, toda la atención se centraría en otra parte y, con suerte, la redada pasaría desapercibida en medio de la confusión. El asentimiento de Momo hizo que Izuku dejara escapar una pequeña sonrisa mientras se dirigía hacia la entrada del almacén. Justo antes de alcanzarlo, sin embargo, una mano gigante cayó, cortando su camino hacia adelante. Al girar, Izuku se encontró mirando hacia arriba, hacia el gigante del hombre enviado para ayudarlo por su mentor. Por un momento los dos se miraron fijamente, un David y un Goliat modernos, pero finalmente la montaña viviente habló. Usted está confundiendo. La voz del gigante era áspera, chirriante, pero el rostro de Izuku permaneció en blanco. Inspiras a otros, como el maestro. Pero das esperanza, como él. El gigante gruñó la última palabra de una manera inquietantemente similar a All for One y detrás de él, Izuku sintió que Momo se tensaba lentamente tratando de moverse a una posición que la guardaespaldas Ravenete pudiera usar a su favor si necesitaba luchar contra el gigante. El único problema es que no había ninguno. No del cemento plano a un monstruo que se elevaba 2,5 de pies por encima de ella. ¿Y? Preguntó Izuku, su voz tranquila con una curiosidad educada que cualquier político encontraría envidiable. No eres digno de suceder al maestro. Gruñó el hombre corpulento. Eres débil, no inspiras miedo a los enemigos. No eres nada comparado con él. Por un minuto, Izuku guardó silencio, con la cabeza inclinada hacia abajo mientras las sombras cubrían sus ojos. El gigante miró al greenete antes de darse la vuelta con un suspiro de decepción. Ayudaré. El maestro me lo ordenó. Sin embargo, no ayudaré después. No cuando no seas digno. Gigantomaquia, dijo Izuku. Su voz era baja, pero fue suficiente para hacer que el gigante que se alejaba de él se detuviera a medio paso. Ese es tu nombre, ¿no? All for One me habló de ti. De cómo solías ser su guardaespaldas, de tus habilidades. Habló muy bien de ti, pero lo que más elogió fue tu lealtad, lo firme que eras en tu apoyo hacia él. Dime, ¿estás cuestionando su decisión? Izuku apenas había corrido la voz antes de que el gigante ahora nombrado se diera la vuelta y levantara el puño para asestar un golpe aplastante. Momo comenzó a reaccionar pero fue lenta, incapaz de seguir el ritmo de Gigantomachia quien se movía más rápido de lo que cualquier hombre de su tamaño tenía derecho a hacerlo. Izuku no reaccionó cuando el puño cayó hacia él y simplemente cerró los ojos, bloqueando el polvo y los pequeños guijarros que fueron lanzados al aire cuando Gigantomachia enterró su puño en el suelo justo enfrente del greenete. No cuestiones mi lealtad, gruñó el gigante, con los ojos fijos en Izuku, quien con calma abrió sus propios orbes esmeralda para encontrarse con la mirada del hombre. Tomado nota, dijo Izuku, levantando una mano para quitarse un pequeño trozo de concreto de su hombro. Sin embargo, te lo diré ahora, Izuku levantó la cabeza y el gigante se congeló por una fracción de segundo ante la expresión del rostro del chico. Era una mirada de muerte, de concentración pura y única que le resultaba inquietantemente familiar al hombre. No me llames débil, porque mis experiencias me han hecho 1.000.000 de veces más fuerte de lo que jamás sabrás. La tensión entre los dos era asombrosa y para Momo, la única persona que lo miraba parecía como si un rayo crepitara y ardiera entre los dos. Gigantomachia fue el primero en darse la vuelta, ya veremos, dijo mientras se alejaba, cerrando de golpe la puerta de acero detrás de él mientras salía. Izuku se mantuvo erguido por un momento más antes de colapsar hacia atrás. Wow, dijo, mientras el sudor le corría por la frente, es incluso más intimidante de lo que pensé que sería. Izuku se volvió hacia Momo solo para ser recibido con una bofetada.
La fuerza del golpe hizo que Izuku cayera de cabeza y por un momento sintió como si su alma abandonara su cuerpo dirigiéndose hacia una luz brillante, pero regresó a su cuerpo cuando Momo comenzó a sacudirlo. ¿Qué estabas pensando? La Ravenete lloró, mientras las lágrimas corrían por su rostro, su máscara kabuki yacía olvidada en el suelo. Pensé que iba a hacerlo, no pude. Los sollozos atormentaron el cuerpo de Momo mientras enterraba su cabeza en el pecho de Izuku. Por un momento, Izuku se quedó allí sin saber qué hacer, pero después de un momento levantó la mano y comenzó a frotar círculos en la espalda de Momo. En el breve momento en que miró a los ojos de la chica, Izuku vio miedo, no por ella sino por él. El miedo de que si él moría ella volvería a estar sola sin nadie de su edad que la entendiera como él. Ya, dijo con voz suave, estoy aquí, todo va a estar bien. Por un minuto los dos se quedaron allí, encontrando consuelo en la presencia del otro. Finalmente, los sollozos de Momo comenzaron a apagarse y levantó la cabeza mirando a Izuku con los ojos rojos e hinchados. Prométemelo, dijo, con voz suave y baja, temblando de emoción. Prométeme que nunca volverás a desafiar a alguien así. Que nunca harás nada tan arriesgado. Por favor, házmelo saber. No puedo. La voz de Izuku era firme cuando la interrumpió. Al mirar la expresión de asombro de su amigo, sus ojos eran suaves charcos de jade mientras se explicaba. No puedo prometerte que estaré a salvo. Que nunca volveré a hacer algo así. Lo quiero tanto que duele, dijo con el más mínimo temblor en su voz permitiendo que la Ravenete escuchara su sinceridad. Pero no puedo. Soy un criminal, un villano y en el inframundo la fuerza lo es todo. Tengo que ser fuerte incluso especialmente cuando, no lo soy y en este momento no soy fuerte. No tengo peculiaridades, literalmente todos son más fuertes que yo, mejores que yo. Solo tengo dos cosas a mi favor. Mi cerebro y el apoyo de All for One. Si pierdo cualquiera de los dos, estoy acabado simple y llanamente y no puedes simplemente alejarte de la villanía sin sacrificar algo. En este momento lo único que me importa eres tú y me niego. La voz de Izuku se endureció, y una mirada oscura cubrió el rostro del Greenete en sombras, a sacrificar al primer amigo que tuve desde que tenía 4 años. Tenía 4 años la última vez que tuve un amigo. Cuando tenía a alguien en quien podía confiar no era mi padre desde que nací e incluso uno de ellos se fue cuando descubrió que yo no valía nada, un maldito Deku. Dime, le gritó Izuku a Momo mientras las lágrimas aparecían en el rabillo de sus ojos, dime qué ha hecho el mundo por mí, ¿por qué debería importarme un carajo lo que le pase? ¿Por qué no debería derribarlo con mis propias manos? ¿Por qué? Comenzó a sollozar Izuku mirando a Momo mientras las lágrimas corrían por su rostro, su voz bajaba de un grito a un susurro, ¿por qué me quitó lo último que me importaba? Con los ojos cerrados, Izuku sintió, más que vio, a Momo atraerlo hacia su pecho, la calidez de su cuerpo y el suave y bajo latido de su corazón hicieron más para calmar al chico que cualquier palabra. No puedo perderte, susurró, gimió, suavemente, no puedo, no después de todo. No me importa lo que me pase, pero si te pierdo no tendré nada, a nadie en absoluto. Y no puedo volver a pasar por eso. Momo alborotó el característico cabello rizado de Izuku, no te preocupes, siempre estaré aquí para ti, dijo con voz suave y cariñosa. ¿Cómo puedes saber eso? Preguntó Izuku, alejando su cabeza de su pecho, sus ojos ahora hinchados y rojos mientras sollozaba. ¿Cómo puedes prometer eso? Porque es verdad, respirando profundamente Momo se alejó de Izuku, quien cayó de rodillas. Mientras Izuku observaba, Momo creó un cuchillo y respiró hondo antes de que, con un solo movimiento suave, cortara la palma de su mano izquierda. Mientras la sangre fluía de la herida, Momo arrojó su cuchillo a un lado y llevó el dedo índice de su mano derecha a la herida, sumergiéndolo en la sangre. Luego miró hacia Izuku y rápidamente le metió el dedo en la boca. Sorprendido, Izuku cayó de espaldas tosiendo y farfullando mientras intentaba escupirlo, pero parte del líquido carmesí aún llegó a la garganta del Greenete. Por mi sangre, Izuku volvió su atención a Momo cuando la Ravenete habló y la encontró mirándolo. Aunque su voz era plana y sin emociones, los ojos de la joven gritaban cariño, lealtad, compasión y el más mínimo indicio de algo que él no quería nombrar, una emoción que si tuviera más confianza podría etiquetar como amor. Juro mi lealtad a quien tiene mi sangre dentro de ellos, a quien reclamo como mi maestro. Un sirviente unido en la vida y en la muerte, para actuar como su espada y escudo, compañero y amigo, soldado, sanador, y siempre que sea se necesita más de mí. Seguir obedientemente las órdenes de mi maestro desde ahora hasta el fin de los tiempos. Que ninguna duda, ninguna pregunta, permanezca dentro de mí y que él nunca dude de mi sincero voto.
Por mi sangre hago este juramento inquebrantable. Por un momento los dos guardaron silencio, la boca de Izuku se abría y cerraba como un pez fuera del agua mientras Momo miraba hacia adelante, tranquila por fuera pero nerviosa por dentro sobre cómo su ahora confirmada maestra tomaría su voto. Bueno, ahora siempre estaremos juntos, dijo mientras le dedicaba una sonrisa forzada. Dicha sonrisa pareció sacar a Izuku de su sorpresa. ¿Tú? Preguntó con voz temblorosa, ¿realmente acabas de? Te juro a ti en lugar de a All for One, sí. Momo dijo descaradamente. En sus meses juntos entrenando, Momo le había explicado la historia de su familia a Izuku, incluido el hecho de cómo cada miembro había jurado lealtad a All for One cuando alcanzaron la mayoría de edad. Cómo fueron criados desde un nacimiento literal para servirle y solo se les dijo cuando se confiaba en que no traicionarían a la figura legendaria. Momo fue la primera en generaciones literales en romper la tradición y jurar lealtad al GNT anterior a ella que conocía desde hacía menos de un año. Pero, sonriendo con cariño, Momo agarró el brazo de Izuku y lo puso de pie antes de agacharse una vez más para agarrar su máscara kabuki del suelo. Vamos maestro, dijo mientras se lo fijaba en la cara, hablaremos más tarde, ahora mismo tenemos Yakuza que atacar. 4 autobuses turísticos recorrieron la ciudad de Haku, cortando el tráfico de media mañana con un propósito antes de verse obligados a detenerse debido a un semáforo en rojo. Junto a ellos, situada entre varios edificios de oficinas, había una residencia tradicional japonesa que, si bien era extraña, no era nada peculiar de la que prestar atención. Sin embargo, justo cuando el semáforo se puso en verde y los autobuses se disponían a partir, todo se vino abajo. Se escucharon fuertes explosiones y el humo comenzó a elevarse hacia el cielo azul claro mientras se producían explosiones masivas por toda la ciudad. Los coches chocaron y la gente corrió presa del pánico y el miedo, sin saber qué estaba pasando. Mientras esto ocurría, una figura gigante con una capa gris que había estado caminando por la acera se detuvo y dejó caer dicha capa al suelo en un montón. Cuando las puertas de los autobuses turísticos se abrieron y los villanos que Izuku había reunido comenzaron a salir, el ex guardaespaldas de All for One retiró su puño y lo golpeó contra la puerta principal del complejo, enviando las puertas de madera volando hacia adentro. Mientras Gigantomachia cargaba seguido por los diversos villanos gritando sus gritos de batalla, Izuku bajó del autobús con Momo justo detrás de él. Los pocos civiles que aún quedaban en la calle se dieron la vuelta y corrieron gritando a héroes inexistentes pidiendo ayuda. Mirando el caos que los rodeaba, Izuku se volvió hacia Momo y asintió con aprobación. La chica enmascarada no reaccionó y simplemente dejó caer el detonador remoto que tenía en la mano al suelo, donde rápidamente lo aplastó con sus pies. Las explosiones habían sido la sorpresa de último minuto de Momo, destinadas a servir como una forma de distraer a los servicios de emergencia, la policía y los héroes mientras se producía la redada. Los dos jóvenes villanos no tenían dudas de que las fuerzas eventualmente llegarían, pero se verían gravemente obstaculizados por el caos que se estaba produciendo en toda la ciudad. Las explosiones se habían comprado utilizando los recursos de All for One en el mercado negro. Conectadas a un detonador remoto que Momo creó con su Kirk, las explosiones se habían realizado en puntos predeterminados por toda la ciudad. Desde la agencia de autobuses turísticos de donde habían sido robados los autobuses hasta una planta eléctrica que proporcionaba energía a la base de Shia Saikai, pasando por alcantarillas y varios edificios abandonados o sitios de construcción, las explosiones estaban destinadas a brindar asistencia secundaria a la redada y cubrir las huellas de las fuerzas de Izuku mientras siembran el caos con bajas mínimas. Mientras Izuku y Momo caminaban por las puertas principales del complejo, Izuku no pudo evitar preguntarse cómo iba el examen de ingreso a la UA ese día y si cierto matón rubio de petardos Pomerania estaba presente. Al mismo tiempo, Katsuki Bakugo dejó escapar un gruñido mientras avanzaba hacia la UA con las manos metidas profundamente en los bolsillos mientras se abría paso entre otros aspirantes a estudiantes embelesados por la vista de la escuela número 1 del país. Malditos extras, gruñó el rubio sin importarle la chica que tiró al suelo con el cabello castaño hasta los hombros cortado en estilo Bob. Él estaba aquí, el siguiente granito en su camino para convertirse en el próximo número 1, pero sentía como si faltara algo. Oye, ¿no es ese Bakugo? Ya sabes, del incidente del lodo. Escuchó un susurro extra a su amigo. Lanzando una mirada furiosa al cabrón que había hablado, Katsuki dejó escapar un gruñido salvaje mientras se obligaba a mantener las manos en los bolsillos en lugar de explotar al idiota por hacerlo parecer débil.
Esa era la otra cosa que le molestaba. Hace 10 meses había sido atacado por un villano y salvado por Olmig, el héroe profesional número 1, su ídolo de toda la vida y, sin embargo, no había podido recordarlo. Recordaba haberse despertado en un parque cubierto de quemaduras y cenizas como si hubiera sido golpeado por una versión potenciada de sus propias explosiones, pero no recordaba cómo había llegado allí ni nada de lo que pasó después del último período escolar. Del día había terminado. Confundido y dolorido, se dirigió a casa y entró por la puerta solo para ser inmediatamente atacado por la bruja de su madre. Ella le preguntó si estaba bien y cuando él le preguntó qué quería decir, ella rotundamente le dijo que iban al médico. Él había gruñido y protestado, pero la vieja bruja no se había movido y fue en la sala de espera para ver al médico cuando descubrió lo que le había sucedido a través de un televisor que descansaba en una esquina de la pared mostrando las noticias del día. Mientras se veía a sí mismo siendo rehén antes de ser rescatado por el héroe número 1, la cabeza de Bakugo había comenzado a palpitar y de hecho había gemido de dolor. Se había sentido como si le estuvieran clavando un clavo en la cabeza, pero afortunadamente cuando la presión empeoró, el médico llegó a verlo. El hombre lo había examinado cuidadosamente y comentó que las quemaduras en su cuerpo probablemente fueron autoinfligidas, ya que compartían todos los marcadores de su peculiaridad, ya que las explosiones aparentemente eran diferentes entre sí. Combinado con su fuerte dolor de cabeza, aparente amnesia y perfil psicológico, el médico había teorizado que después de su rescate, Bakugo, en un ataque de ira por parecer débil, intentó usar su don ya sea para practicar y mejorarlo o en sí mismo, lo que provocó quemaduras. Tal suceso, combinado con un posible trastorno de estrés postraumático por ser rehén y asfixiado, probablemente hizo que su cerebro simplemente reprimiera los recuerdos, guardándolos hasta que pudiera manejarlos. Eso le sonó como una tontería a Katsuki, pero su madre lo aceptó y, después de agradecerle al médico, lo llevó a casa, donde en realidad tuvo el descaro de hacerlo ir a la cama diciéndole que faltaría a la escuela el resto de la semana. Había protestado que no podía parecer débil ante los demás, especialmente ante el jodido Deku, pero su madre había sido firme. Al menos su padre se había mostrado tranquilo con el incidente, que fue inesperado, simplemente le preguntó si Katsuki estaba bien antes de dejarlo al cuidado dominante de su madre. A la mañana siguiente, cuando bajó las escaleras después de haber dormido hasta tarde ya que no necesitaba preocuparse por la escuela, se sorprendió al encontrar a su madre y a su padre sentados juntos en la mesa de la cocina en lugar de en sus respectivos trabajos. Su madre acunando su rostro entre sus manos mientras lloraba mientras su padre le frotaba la espalda con apoyo. ¿Qué te pasa, vieja bruja? Cállate, Katsuki. Por una vez, Bakugo se había quedado sin palabras, sin importar lo que fuera, su madre siempre había sido la que usaba los pantalones en la relación de sus padres y era la primera vez que podía recordar a su padre levantándole la voz. No, él necesita saberlo. Su madre había sollozado, levantando la cabeza para mirarlo con los ojos rojos. Anoche un villano atacó el complejo de apartamentos Orikoshi. Por un momento Bakugo sintió una punzada de preocupación. Reconoció ese nombre, era donde vivía Deku, pero lo descartó. No le importaba el peculiar aspirante a héroe y era solo un ataque, uno de los muchos que sucedían todos los días, así que ¿por qué estaba tan molesta la bruja? El villano se peleó con un héroe profesional y uno de los apartamentos terminó derrumbándose antes de que todos pudieran evacuar. Ahora Bakugo estaba preocupado. ¿A dónde iba con esto? Acabo de recibir la llamada, necesitan que vaya a identificar el cuerpo de Segundo Inko. Cuando forzó el nombre, su mamá se desplomó en el abrazo de su papá mientras sus sollozos se renovaban. ¿Y Deku? Preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Se sentía entumecido, como si estuviera en un sueño. Esto no podría estar sucediendo, no solo se demostró que era débil en las noticias nacionales, sino que su antiguo amigo, el inútil y peculiar Deku era. Ellos no lo saben. La voz de su padre era suave pero firme con un tono de acero que Katsuki nunca había visto ni oído de ese hombre antes. No han encontrado un cuerpo pero sí han encontrado sangre, mucha sangre en el vestíbulo que determinaron que era suya. Estaba sobre un trozo de madera en el vestíbulo y tenía restos de... ¿De qué? Preguntó Katsuki, su voz era un graznido susurrado. De órganos en él. ¿Órganos, como en plural? Katsuki podía sentir que palidecía al imaginarse a Izuku tirado en el suelo con una estaca de madera sobresaliendo de su pecho. Fue anormalmente fácil de hacer. No han encontrado un cuerpo, pero basándose en las pruebas, lo catalogaron como desaparecido y se presume que está muerto.
Katsuki estaba entumecido, no se sintió caminando hacia adelante para desplomarse pesadamente sobre una silla. Recordaba vagamente que le pusieron comida delante y la comió robóticamente. Deku estaba muerto. Deku estaba muerto. Deku estaba muerto. Estaba muerto, 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 muerto. Katsuki recordó todo lo que le había hecho al Greenete que alguna vez fue su amigo, la tortura, las golpizas, obligando a Izuku a entregar dinero para evitar ser golpeado solo para golpearlo de todos modos una vez que Katsuki se cansó de extorsionar solo al monstruo. Tomar el dinero de todos modos. Cuando fue la última vez que había sido amable con el chico de pelo verde, echó algo por algo inútil, por Deku. Mientras su mente se quedaba en blanco, el cerebro de Katsuki retrocedió más y más buscando, mirando, esperando que hubiera al menos un incidente en el que no hubiera intimidado, abusado o aprovechado al Greenete. Finalmente encontró el momento en que los cuatro Izuku, alas gordas, nudo en el dedo y él mismo habían estado paseando por el bosque. Fue justo después de que aparecieron sus peculiaridades antes de que Izuku fuera diagnosticado oficialmente y Bakugo estuviera a la cabeza como siempre. El cuarteto había llegado a un arroyo y Bakugo había hecho cruzarlo sobre un tronco ante los gritos de aprobación de los demás. Sin embargo, el tronco había estado mojado por la lluvia de la noche anterior y Katsuki se había resbalado, cayendo al arroyo de abajo. Solo Izuku había bajado para ver si estaba bien. Solo Izuku había extendido su mano con genuina preocupación en sus ojos para ayudarlo a levantarse. Solo Izuku lo había visto débil, pero Katsuki había sido quien apartó la mano de su amigo. Acostado en la cama esa noche mientras el recuerdo se reproducía una y otra vez en su mente, Katsuki no pudo evitar sentir un hoyo formándose en su estómago al darse cuenta de que la última vez que había sido algo más que un matón para Izuku había sido cuando los dos eran 4. Follados 4. La idea solo hizo que el hoyo dentro de él se profundizara, pero Katsuki se negó a reconocerlo, en lugar de eso sacó su teléfono y buscó el vídeo del incidente del lodo. Al abrir un vídeo tomado allí con el teléfono de alguien, Katsuki se vio a sí mismo en las temblorosas imágenes de un aficionado siendo rehén, sus explosiones retenían a los profesionales mientras incendiaban su entorno. Katsuki observó y esperó a que apareciera All Might para salvar el día, pero lo encontró sentado en estado de shock cuando vio a alguien más correr para ayudarlo. Una persona con la que el rubio estaba bastante familiarizado, Deku. Susurró incrédulo. Katsuki observó en silencio, boquiabierto, mientras el Greenete lanzaba su mochila al villano, logrando golpearlo en el ojo con suerte en lugar de habilidad antes de arañar inútilmente el limo. Cuando el villano del limo se recuperó, Bakugo se sintió congelado de horror cuando el villano retiró el brazo de Katsuki, la palma del rubio cacareando en preparación para lanzar lo que seguramente sería una explosión masiva. Bakugo quería darse la vuelta y mirar a cualquier parte menos a la pantalla, pero se obligó a continuar. Luego, en el último minuto, All Might apareció protectoramente frente a Izuku antes de enviar al villano a volar con un solo golpe. Cuando el villano fue destruido, el dolor de cabeza de Katsuki regresó con fuerza. Si ayer los golpes le habían parecido un clavo, ahora era un hierro candente clavado en su cráneo. Sin embargo, a través del dolor comenzaron a surgir detalles. La sensación de asfixia de estar asfixiado, el sabor de la baba bajando por su garganta. Esta vez Bakugo estaba viendo la escena desarrollarse una vez más, esta vez desde una perspectiva en primera persona mientras su memoria regresaba a él en un instante. Recordó haber pateado la botella, el villano saliendo de ella, siendo capturado y usado como arma viviente, Izuku intentando salvarlo solo para que All Might realmente lo hiciera. Demonios, recordaba haber sido felicitado por los héroes después, algunos de ellos incluso le pidieron que viniera a trabajar en su agencia una vez que se graduara, pero los dejó a todos a un lado. No merecían su tiempo ni su atención, no por eso no habían hecho nada para ayudarlo. Además, tenía la intención de convertirse en el próximo héroe número 1, no en un compañero tonto de un aspirante a héroe de tercera fila. Después de recuperar sus recuerdos, Katsuki se lanzó de lleno a entrenar para el examen de ingreso a la UA. Nunca más estaría indefenso. Nunca más volvería a ser débil, y nunca, Katsuki tendría que ser salvado por un Deku inútil y peculiar. Sin embargo, mientras pensaba en ello, el agujero que se había formado en el estómago de Katsuki al enterarse de la muerte de su amigo de la infancia creció un poquito más, pero el chico rubio encerró el sentimiento cuando surgió.
No le sirvió de nada en su búsqueda por lograr su objetivo de ser el más fuerte, ser el próximo héroe número 1, así que lo encadenó en lo más profundo de su ser, decidido a nunca dejar que esos sentimientos vieran la luz del día, una mentalidad que solo creció cuando realmente pensó que había visto al Greenete cuando la bruja lo había enviado a poner algunas flores en la tumba de la tía Inko. El chico se había subido a una limusina y Katsuki había negado con la cabeza, alejando el pensamiento de su mente y volviendo a encadenar el agujero en su estómago que se había abierto al ver al chico de pelo verde. Izuku de Kumidori ya estaba muerto y Katsuki sabía que nunca volvería, por lo que el chico rubio centró su atención en su entrenamiento. En su prisa por volverse más fuerte, Katsuki no se dio cuenta de que todavía había agujeros en su memoria que no podía recordar. Los pocos minutos inmediatamente después de la escuela habían dejado atrás el día del incidente del lodo. Lo que le pasó después de que los héroes lo liberaron, cómo terminó quemado y golpeado por su propio don, todo estaba en calma. Desaparecido. Era como si algunos de sus recuerdos todavía estuvieran escondidos en su mente, esperando ser desbloqueados en el momento en que fueran necesarios. Mientras entregaba su examen escrito, Itsuka Kendo dejó escapar un suave suspiro de su boca mientras se masajeaba las sienes doloridas con las manos. Desde que conoció a Olmigt hace tantos meses, su vida se había vuelto, a falta de una palabra mejor, agitada. O tal vez caos controlado sería una mejor manera de describirlo. Saber que la peculiaridad del héroe número 1 podía transmitirse fue un shock. Al enterarse de que quería dárselo aún más. Seguro que ella soñaba con ser una heroína profesional y ayudar a los demás, pero ese era su objetivo, ayudar. No le importaba convertirse en la próxima número 1, siempre y cuando fuera capaz de marcar una diferencia en las vidas de los demás. Puede que a algunos les parezca estúpido, pero estaba bien, era su objetivo y tenía la intención de perseguirlo a toda costa. Ahora le habían confiado convertirse en el próximo símbolo de paz, con una nueva peculiaridad que había heredado de un cabello que se había tragado apenas unas horas antes, preparándose para tomar el examen práctico de la UA. Estaba nerviosa, sí, pero al mismo tiempo Itsuka nunca se había sentido más cómoda en su vida. Se había entrenado en artes marciales durante años en el dojo de su familia y pasó el mismo tiempo desarrollando su peculiaridad. Ella siempre había tenido una constitución decente, pero Olmigt había dado un paso adelante al diseñar un plan de entrenamiento que se adaptaba a la escuela, las artes marciales, el ejercicio y todo lo demás. Demonios, el hombre incluso había especificado qué debía comer y en qué cantidades. Un poco espeluznante y autoritario, sí, pero lo que contaba era la intención. Como resultado de su entrenamiento, el cuerpo de Itsuka ahora recordaba bastante al héroe conejo. Miruko en físico con constitución atlética y brazos y piernas musculosos, aunque los suyos no estaban tan bien definidos como los del Pro Hero 6, lo cual era de esperarse en todas las cosas. Consideró. Después de solo 8 meses del plan original de 10 meses de Olmigt, el héroe rubio había declarado que el cuerpo de Itsuka era lo suficientemente fuerte como para poder manejar One for All, pero fue un shock tanto para el héroe rubio como para ella misma cuando ella se negó. Al ver la decepción creciendo en los ojos del héroe 1, se apresuró a tratar de asegurarle al hombre que todavía quería ser su sucesora, pero fue simplemente. Quiero hacer la prueba usando Big Fish, dijo la naranja mirando a el suelo tímidamente, incapaz de encontrar la mirada de su mentor por miedo a lo que pudiera ver. He sabido que quería ser una heroína durante años y, bueno, dejó escapar un suspiro de frustración mientras miraba hacia las pocas nubes blancas que flotaban en el cielo mayoritariamente despejado. ¿Por qué fue tan difícil expresar con palabras las emociones y las intenciones? Solo quiero saber si habría sido lo suficientemente fuerte como para entrar solo con mi Kirk. Joven Kendo, esa es una gran razón. Olmigt había gritado convirtiéndose en su forma de héroe antes de regresar rápidamente en una nube de humo, la sangre se filtraba a través de su sonrisa y bajaba por su barbilla donde goteaba hasta las arenas de abajo. Querer ponerte a prueba, para ver si habrías sido lo suficientemente fuerte. Esa es la mentalidad de alguien que quiere ser más fuerte. Nunca te conformes con lo que tienes, siempre da un paso más, corre la milla extra, todo para que cuando sea necesario, si es necesario, puedes ir más allá para salvar a una persona más. Hay una razón por la que el lema de UA es Plus Ultra, en latín significa más allá porque eso es lo que hacen los héroes, van más allá de sus límites, todo por el bien de los demás. Así que los últimos 2 meses Olmigt le había dado más tiempo libre, aunque se había asegurado de que no aflojara sus rutinas de ejercicios, para que la naranja pudiera practicar su Kirk.
Itsuka no tenía idea de si sería efectivo o no, pero sentía que tenía un poco más de control sobre su Kirk que antes. Si sus manos eran más grandes o sus ataques un poco más fuertes, al menos sabía que se había preparado lo mejor que podía. Y si era necesario, si no había otra opción, tenía un plan de respaldo. Esa mañana finalmente había aceptado la oferta de Olmig comiendo uno de los cabellos del rubio, aunque de mala gana y con mucha protesta, para obtener el Kirk del hombre. No se sentía diferente pero confiaba en Yagi-sensei. Si él decía que ella lo sentiría, sabía que lo sentiría. Al regresar al presente, Kendo tomó asiento y miró hacia el escenario mientras un héroe profesional que reconoció como Present Mic caminaba hacia el podio. Bienvenidos a la presentación en vivo de hoy, todos dicen y... gritó el héroe. Acercándose a la multitud, el profesional parecía estar esperando una respuesta, pero la sala estaba en silencio salvo por un leve ruido de grillo. Bien, esto es genial, mis oyentes examinados. Estoy aquí para presentar las pautas de su práctica. ¿Están listos? Aunque no se llevó la mano a la oreja, sino que las extendió ampliamente. Present Mic solo recibió silencio una vez más, esta vez ni siquiera los grillos chirriaron, dejando la habitación tan silenciosa como una tumba. Pareciendo un poco abatido, el héroe continuó. Así es como será la prueba, mis oyentes. Estarán experimentando maniobras simultáneas de paisaje urbano de 10 minutos de duración. Trae lo que quieras. Después de esta presentación, cada uno se dirigirá a su lugar de prueba asignado. Mirando hacia abajo, Itsuka descubrió que su boleto de prueba mostraba el sitio. Cada sitio está lleno de 3 tipos de villanos falsos. Se otorgan puntos por derrotar a cada uno según su nivel respectivo. Utiliza tus quirks para desactivar estos falsos villanos y ganar suficientes puntos para pasar. Ese es tu objetivo, pequeños oyentes. Pero claro, jugar al antihéroe y está prohibido atacar a otros examinados. ¿Puedo hacer una pregunta? Una voz interrumpió a Present Mic antes de que pudiera continuar. Al girarse con el resto de la multitud, Itsuka se encontró mirando a un examinado de aspecto rígido, cabello azul corto y anteojos cuadrados. En el folleto que nos proporcionaron dice que hay 4 falsos villanos. ¿Es esto un error intencional? Porque, de ser así, es bastante impropio de una escuela en cuyo programa heroico todos estamos tratando de ingresar. Gracias por notarte examinado 7111, estaba a punto de llegar a eso. Además de los otros 3 tipos de villanos falsos, hay una cuarta variedad que no obtendrás puntos por vencer. Imagínatelo como un jefe oculto en un videojuego, no necesitas luchar contra él pero puedes si quieres. Sin embargo, al hacerlo estarás perdiendo tiempo que podrías gastar obteniendo más puntos. ¿Eso responde a tu pregunta 7111? Sí, gracias, dijo el chico de aspecto rígido con una reverencia antes de volver a tomar asiento. Grande ahora, antes de esquedarle, déjame dejarte con estas palabras, los héroes no se forjan de la nada. Todos poseen la chispa que los impulsa, los empuja a ir más allá, y superar sus límites. Para llevar, más ultra. Gracias y mucha suerte. Después de ponerse ropa cómoda, una simple camiseta verde azulado y pantalones cortos negros, Itsuka se dirigió a la ciudad falsa que la UA había preparado como su sitio de prueba. Itsuka miró a su alrededor y observó a sus compañeros competidores, pero solo unos pocos se destacaron. Un rubio explosivo que giraba su cuello y chasqueaba los dedos uno por uno, un chico alto con una máscara con 6 brazos conectados por pliegues de piel como un murciélago, una chica con enredaderas por cabello, otro niño con cabeza de pájaro que parecía estar hablando con su propia sombra, y un niño con marcas extrañas alrededor de los ojos que parecía estar comiendo trozos de metal. Algunos de los solicitantes hablaban entre ellos mientras otros se estiraban, calentando sus cuerpos o sus peculiaridades. Y comenzar. La voz de Present Mic sonó por el altavoz cuando las puertas se abrieron. La mayoría de los solicitantes se quedaron allí mirando confundidos a su alrededor, pero 2 se lanzaron hacia la ciudad simulada. Itsuka había aprendido de sus entrenamientos en el dojo de su padre que no había cuenta regresiva en la vida real. Aparentemente solo otro solicitante se había dado cuenta de que probablemente se trataba de otra prueba, lanzando una rápida mirada a su lado, Itsuka se encontró mirando los ojos rojos del rubio que había notado antes. Las manos del niño apuntaban detrás de él y parecía estar creando explosiones desde las palmas de sus manos que usaba para impulsarse hacia adelante. Producir explosiones era una peculiaridad útil, prácticamente construida para luchar o, en este caso, para la prueba práctica en sí.
Separándose del chico, Itsuka se concentró nuevamente en su tarea, lanzándose hacia el robot más cercano que estaba en medio de la calle. Equilibrado precariamente sobre una sola rueda, el robot de 2 brazos tenía una gran rueda roja pintada con aerosol en sus antebrazos. Balanceando uno de dichos brazos hacia la chica de cabello naranja, Kendo saltó sobre el ataque obvio y usando el brazo como un trampolín improvisado se lanzó sobre el robot. Agrandando una de sus manos mientras avanzaba, Itsuka agarró la cabeza del robot mientras saltaba sobre el hombro del droide para desequilibrar la máquina y que cayera hacia atrás con ella, con la cabeza todavía en su mano. Mientras aterrizaba, Itsuka golpeó la cabeza del robot contra el suelo, el metal colapsó como papel de aluminio mientras lo hacía, dándole a la chica de cabello naranja su primer punto. Sin embargo, Itsuka no se detuvo para celebrar, sino que dirigió su atención a su próximo oponente. El puntero de 2 era un trípode con una gran cola parecida a un escorpión que salía de la parte posterior de su cuerpo y 2 rojos pintados con aerosol en sus patas. Cuando el falso villano echó hacia atrás su cola para golpear, Itsuka saltó hacia adelante y pateó el costado de la cola mientras descendía, redirigiéndola para impactar a otro puntero que estaba cerca. Aterrizando sobre la espalda del robot, Itsuka aprovechó su ventaja, golpeando la armadura debajo de sus pies. En unos breves momentos, había roto el metal que le daba a la naranja acceso al cableado interior, el cual arrancó sin importarle. El robot inmediatamente colapsó en el suelo cuando su pierna cedió, 6 ojos rojos en lo que sería su cabeza se volvieron negros ante su derrota. Sin embargo, aún no había terminado, objetivo bloqueado, comenzando el protocolo de destrucción. Iniciando. Al darse la vuelta, Itsuka se encontró frente a un triple, con bandas para movimiento todoterreno, armadura pesada y la capacidad de disparar múltiples misiles desde los 2 modelos MLRS en su parte posterior. Había una razón por la que el triple valía tantos puntos. Maldiciendo su suerte, Itsuka esquivó los misiles mientras eran disparados, su entrenamiento e instintos automáticamente se activaron para ayudarla mientras lenta pero constantemente se acercaba a la máquina. Mientras las explosiones sonaban detrás de ella, la chica de cabello naranja rodó para evitar un cohete que volaba particularmente bajo, recogiendo un trozo de concreto de tamaño decente en su camino de regreso. Itsuka lanzó los escombros hacia el sistema de cohetes logrando cortar uno de los cohetes cuando emergió de su tubo. El trozo de concreto apenas cortó el misil, pero fue suficiente para desviar el cohete de su curso, lo que provocó que golpeara otro misil, lo que desencadenó una reacción en cadena que destruyó al robot. Cuando la voz de Present Mix sonó anunciando que había pasado 1 minuto, Itsuka se permitió sonreír. 7 puntos en 1 minuto estuvo bastante bien, pero quería hacerlo mejor. Ampliando sus manos, se lanzó hacia los otros robots mientras los otros examinados finalmente comenzaban a alcanzarlos. En una torre de control ubicada a igual distancia de las 4 ciudades simuladas, un grupo de figuras en sombras miraban pantallas que mostraban múltiples vistas de la prueba desde cámaras ocultas implantadas en los robots o escondidas dentro de la propia ciudad. Parece que este año tenemos una cosecha decente, dijo uno. No les decimos cuántos villanos hay o dónde están ubicados, agregó otro, mirando una pantalla que mostraba a un chico de cabello azul con tubos de escape saliendo de la parte posterior de sus piernas pateando un puntero en medio. Un campo de batalla tan amplio y un tiempo limitado los impulsan hacia adelante, motivándolos a dar lo mejor de sí mismos y apostar por Plus Ultra. Aún es demasiado pronto para saberlo, dijo uno secamente, cuya sombra parecía un capullo gigante o un hot dog. Es cierto, comentó la sombra más pequeña, una que se parecía a un roedor, pero esperamos que esto nos diga más sobre el tipo de solicitantes que tenemos. Diciendo esto, levantaron una vitrina y presionaron un botón rojo brillante con la etiqueta Kaiju justo cuando Present Mig gritaba. Faltan 3 minutos. Tropezando un poco, Itsuka se agachó bajo una puñalada de la cola de un puntero antes de agarrar dicha cola y cortarla en karate con su mano libre cortándola en 2. Atacando antes de que el robot pudiera retirarse, clavó la punta de la cola en la cabeza del robot y la destruyó. 53, dijo con una sonrisa. Sin embargo, su sonrisa cayó cuando el suelo comenzó a temblar, todos los solicitantes a su alrededor cayeron justo cuando un gran gemido resonó en todo el sitio de prueba. Un edificio se derrumbó y de entre los escombros surgió una figura gigante, un robot más alto que la mayoría de los rascacielos que lo rodeaban. Mientras los solicitantes miraban congelados de miedo, el gigante golpeó con una garra los lados de uno de los edificios.
Con un fuerte gemido, el edificio se derrumbó, levantando una nube de polvo que cubrió el área de pruebas y a quienes se encontraban dentro de ella. Faltan 2 minutos. La voz de Present Mic hizo que los examinados volvieran a la acción, muchos de los solicitantes simplemente salieron corriendo aterrorizados de la monstruosidad detrás de ellos. Itsuka estaba detrás de la multitud ayudando a cualquiera que se había caído, varias veces durante la práctica había salvado a alguien que había mordido más de lo que podía masticar o que había estado a punto de ser emboscado por detrás. Tal comportamiento no le daría nada, pero era lo correcto y era lo único que le importaba a la chica naranja. Mierda. Al girar, Itsuka se encontró mirando al chico rubio que había visto antes que yacía en el suelo. Sus ojos ardían con furia, pero desde donde estaba, Itsuka podía ver claramente que el pie del chico estaba torcido en un ángulo antinatural, probablemente torcido o roto. Pero lo peor fue que estaba directamente en el camino del Zero Pointer. Queda 1 minuto. Itsuka no tuvo tiempo para pensar, para considerar lo que estaba haciendo mientras comenzaba a correr hacia el rubio sabiendo que nunca podría alcanzarlo a tiempo. Vamos, pensó enojada mientras empujaba sus piernas con más fuerza, alcánzalo. Eso es todo lo que importa. Como si en respuesta a su llamada, Itsuka sintiera que algo dentro de ella se despertaba y un poder como nunca antes había sentido fluyó a través de sus 2 extremidades inferiores. Si la niña hubiera mirado hacia abajo, habría visto venas anaranjadas arrastrándose por la superficie de su piel, como si un fuego crepitante hubiera comenzado a arder dentro de ella. Doblando sus rodillas, Itsuka se lanzó hacia el cielo directamente hacia la enorme máquina, empujándose tan fuerte que rompió el suelo debajo de ella formando un gran cráter en el proceso. Al retirar su brazo derecho, Itsuka obligó a este poder extranjero que sabía que debía ser uno para todos a entrar en su extremidad mientras aumentaba el tamaño de su mano, haciéndola lo más grande posible mientras forzaba a One for All a entrar en el apéndice también. Cuando su salto alcanzó su punto máximo al alcanzar el nivel del Zero Pointer, Itsuka lanzó su ataque lanzando un puñetazo al aire frente a ella. Para sorpresa del rubio y los examinados de abajo, así como de los profesores que miraban a través de cámaras ocultas, una enorme pared de aire pareció golpear la placa frontal del Zero Pointer causando que la cabeza se arrugara como una lata de refresco. Mientras el monstruo se tambaleaba hacia atrás y colapsaba sobre su espalda, múltiples explosiones surgieron de su cuerpo por el daño que Itsuka había causado, pero dicha chica tenía preocupaciones más apremiantes. Cuando la gravedad comenzó a recuperarla, comenzó la caída al concreto cientos de pies debajo de ella. Está bien, la amenaza principal ha sido eliminada, ¿ahora qué hago? Se preguntó la chica reprimiendo su pánico inmediato. Itsuka intentó mover sus extremidades pero inmediatamente dejó escapar un grito de pura agonía. Al girarse con lágrimas en los ojos, la niña encontró sus extremidades flotando inútilmente en el aire, claramente rotas. Solo su brazo izquierdo permaneció intacto y su mano derecha estaba roja, pero parecía funcionar a diferencia del brazo al que estaba unida, que al igual que las piernas de Itsuka eran de color púrpura, torcidas en ángulos antinaturales debido a huesos visiblemente destrozados. El dolor y el poder de su nuevo Kirk hicieron que Itsuka se arrepintiera rápidamente de su decisión de no aceptar y entrenar con One for All antes. Si lo hubiera hecho, probablemente no estaría en esta situación, diablos, incluso podría tener cierta apariencia de control sobre el Kirk si no hubiera pensado inconscientemente que Olmig tenía que estar exagerando lo poderoso que era. Acercándose rápidamente al suelo debajo, Itsuka echó hacia atrás su brazo izquierdo lista para aprovechar el poder de lo que rápidamente estaba llegando a ver como la mayor molestia con la que tendría que lidiar en un intento de frenar su caída. Sin embargo, sus acciones fueron innecesarias ya que una repentina explosión debajo llamó su atención. El rubio con el pie lastimado se había puesto de pie y usando sus explosiones se había lanzado hacia el cielo. Extendiendo su brazo ileso hacia el chico, Itsuka se sintió aliviada cuando sintió sus dedos entrelazarse. El chico la atrajo hacia él y puso la naranja en su espalda, el brazo activo de Itsuka instintivamente se envolvió alrededor de la garganta del chico en lo que apenas podía clasificarse como un paseo a caballito. Una vez que estuvo asegurada, el chico rubio usó sus explosiones para frenar su descenso, y finalmente los colocó en el suelo rocoso. Arrodillándose, el niño dejó que la niña herida se deslizara de su tonificada espalda al suelo accidentado de abajo. Sabiendo que estaba a salvo, Itsuka se dejó caer en la inconsciencia, su último pensamiento antes de desvanecerse fue que nunca obtuvo el nombre de su salvador.
Mientras caminaba hacia casa, Katsuki Bakugo dejó escapar un gruñido de frustración mientras pateaba una lata que estaba en el suelo y la hizo rebotar. ¿Por qué había salvado a la niña? No era propio de él y por mucho que quisiera decir que simplemente había sido para pagarle por salvarlo, Bakugo sabía que eso no era cierto. Había actuado por instinto como el jodido Deku, aunque se negaba a creer que los instintos fueran la única fuerza impulsora detrás de sus acciones. Bakugo sacudió la cabeza recorriendo el nombre y la imagen que aparecieron cuando dijo ese nombre. Un chico de cabello verde con una amplia sonrisa esperanzada y brillantes ojos esmeralda con un uniforme negro de secundaria, una mochila amarilla en la espalda mientras garabateaba notas. En un cuaderno desgastado. El rubio también bloqueó sus defensas mentales negándose a reconocer la sensación de pesadez que surgía en su pecho y prefirió concentrarse en lo que había sucedido después de haber salvado a la chica. La vieja bruja que aparentemente era la enfermera de la escuela se había negado a soltarlo hasta que le hubiera dado un beso. Aunque su herida ya no estaba, Bakugo estaba exhausto tanto física como mentalmente. Lo había hecho de nuevo, parecía débil y necesitaba ser salvado por alguien más. Katsuki sabía que lo había hecho bien en la práctica, su peculiaridad estaba prácticamente diseñada para la destrucción, pero al final, cuando ignoró el puntero 0 a favor de obtener más puntos, tropezó con un trozo de chatarra y tuvo un esguince equivocado. Su tobillo. Hable sobre lo anticlimático y que el karma lo alcance en el peor momento posible. Al cruzar la puerta principal de su casa, saludó a sus padres con un gruñido y respondió brevemente a sus preguntas, tratándolos lo más rápido que pudo. Todo lo que quería hacer era colapsar en su cama y tomar una maldita siesta, pero la vieja bruja nunca le dejaría hacerlo hasta que estuviera satisfecha. Después de una docena de minutos finalmente logró escapar de los dos y dirigirse a su habitación. Acostado en su cama, Katsuki sintió que se acercaba la dicha de la inconsciencia. Antes de que se desvaneciera, su cerebro finalmente se dio cuenta de por qué había querido salvar a la niña. Al caer, con sus miembros destrozados flotando inútilmente en el viento, la niña había estado débil, indefensa, inútil, al igual que Deku. Al darse cuenta, el pozo en el de Katsuki creció un poquito más antes de desmayarse y entrar a la tierra de Morfeo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 7, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.